Lo que vamos a hacer en este video, ¿sí? Vamos a sacar dudas que han quedado unidad 1, ya que la semana que viene rinden prueba, ¿sí? Vamos a empezar con algunos ejercicios típicos, modelos de lo que serían moles, átomos, ¿sí? Y después vamos a ver algunas dudas de estado de la materia, sistemas homogéneos y heterogéneos, ¿sí? Bien, vamos con el primer ejercicio que vamos a responder, ¿sí? Que va a ser el ejercicio 31 en lo que sería medicina y tecnicatura, si no me equivoco, y en odontología es el 27 y 28. Es el primer ejercicio que tienen en la parte del práctico que dice átomo, gramo, mol, ¿sí? Bien, nos pide calcular moles, moléculas y átomos en 128 gramos de dióxido de azufre, ¿sí? Bien, entonces nos están pidiendo tres datos básicamente: moles, moléculas y átomos, ¿sí? En 128 gramos de dióxido de azufre. ¿Qué es lo primero que hacemos? Escribimos el dióxido de azufre, ¿sí? Y vamos a sacar el peso molecular del dióxido de azufre. ¿Cómo se saca el peso molecular? Sumando los pesos atómicos, ¿sí? Por los cuales esté conformado mi molécula. Yo tengo, en este caso, un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno, ¿sí? Me voy a la tabla periódica y me fijo, un átomo de azufre vale 32 gramos. Entonces va a ser un átomo por 32 gramos. Y me voy a la tabla periódica, me fijo en el oxígeno. Cada átomo de oxígeno vale 16 gramos, por ende va a ser 2 átomos por 16 gramos. Por ende, el peso molecular o masa molecular, que es lo mismo, va a ser 64 gramos. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que hay que hacer para resolver estos ejercicios? Tener en claro una equivalencia o igualdades, ¿sí? Que vamos a usar siempre en todos los ejercicios de moles, moléculas, átomos, de ahora en más. ¿Cuáles son? Tengo que un mol es igual al peso molecular de cualquier sustancia, ¿sí? Lo que también es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, en este caso, ¿sí? Y es igual a 22,4 litros siempre y cuando esté en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Esta igualdad se cumple siempre, ¿sí? Y es lo que yo voy a usar para poder resolver estos tipos de ejercicios. Bien, vamos con el primer ejercicio, que es el A, ¿sí? O el punto A me pide el número de moles. Bien, me pide el número de moles que van a haber en 128 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber yo? ¿Cuántos gramos hay en un mol? ¿Sí? Generalmente, según lo que me dice esta igualdad, un mol es igual al peso molecular. Me voy, me fijo, peso molecular, 64 gramos, ¿sí? Entonces digo que un mol, sí, yo trabajo con regla de 3 simple, así que todo es en regla de 3 simple, ¿sí? Un mol es igual a 64 gramos, ¿sí? Y a mí me pide saber cuántos moles hay en 128. Por ende digo, si un mol es igual a 64 gramos, 128 gramos, ¿a cuántos moles será igual? Sí, y esto me da el resultado de 2 moles, ¿sí? Todo esto de dióxido de azufre, obviamente. ¿Sí? El peso molecular siempre se va a trabajar en gramos. La unidad es gramos, ¿sí? Bien. Si se fijan, yo trabajé con moles y trabajé con gramos, que es el peso molecular, ¿sí? Ahora, para sacar las moléculas, ya no voy a trabajar con estos dos, ¿sí? Voy a usar otras igualdades. Si se fijan, me pide moléculas. Me voy acá y yo tengo moléculas acá, ¿sí? Entonces puedo trabajar con esto, ¿sí? Con esta parte de la igualdad, y me fijo, y mis 128 gramos están en gramos, ¿sí? O sea que puedo trabajar con peso molecular y moléculas, ¿sí? Si se fijan, puedo trabajar. ¿Por qué? Porque están en igualdad, o sea, en equivalencia, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Para hacerlo más fácil. Ustedes pueden trabajar con, no sé, con moles también, pero deberían pasar esos 128 gramos a moles para trabajar acá con moles y acá con moléculas, ¿sí? Yo les doy la forma más rápida, ¿bien? Entonces vamos a trabajar con el peso molecular, ya que, ¿sí? Lo que me da el enunciado está en gramos, ¿sí? Y voy a trabajar con moléculas porque me piden moléculas, ¿sí?
Acuérdense también que en las reglas de tres simples, los datos que están a la izquierda tienen que estar, los que están a la izquierda tienen que estar en la misma unidad y los que están a la derecha en las mismas unidades, ¿sí? ¿Cómo saco el número de moléculas? Bien, yo sé que el peso molecular, que es 64 gramos, yo sé que en 64 gramos tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre. Por ende, en 128 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántas moléculas tendré? Sí, voy a tener el doble. 12,044 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre. Sí, entonces, acá tendría resultado A, el resultado de B, y ahora me faltaría averiguar lo que es átomos, ¿sí? Que es donde se hace un poquito de quilombo. Bien, voy a borrar esto. ¿Sí? Voy a ver que esté filmando esto. Bien, genial. Bueno, vamos a sacar átomos, ¿sí? Con átomos pasa algo similar a esto. Voy a tener unas igualdades similares, ¿sí? ¿Qué voy a decir con átomos? Que un átomo es igual al peso atómico, ¿sí? De cierto elemento o sustancia, que va a ser igual a 6,022 por 10 a las 23 átomos, que es igual a 22,4 litros. Si se fijan, es parecido, ¿sí? Y sí, es parecido. Pero hay pequeñas diferencias que las voy viendo ahora. Bien, lo primero que tengo que diferenciar es si yo quiero saber el número de átomos de un compuesto o de un elemento. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero saber el número de átomos, ¿sí? Vamos a hacer un mini esquemita. De un compuesto o de un elemento, ¿sí? El compuesto, ¿cuál puede ser? En este caso, es el dióxido de azufre, ¿sí? Y un elemento puede ser, no sé, sodio o hidrógeno, ¿sí? Para sacar el número de átomos que yo tengo, ¿sí? En un compuesto, primero tengo que saber por cuántos átomos está conformado mi compuesto. En este caso, ya lo habíamos hecho indirectamente al principio para sacar el peso molecular, ¿sí? Yo tengo que mi molécula de dióxido de azufre está conformada por un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno, que en total me van a sumar 3 átomos, ¿sí? Entonces mi molécula de dióxido de azufre está conformada por 3 átomos. Bien, ahora vamos a hacer esta parte del ejercicio y después explico como ejemplo lo que pasaría con los elementos. Bien, entonces quiero saber lo que sería la cantidad de átomos. Bien, entonces vamos con el punto C ahora. Yo ya sé que el dióxido de azufre tiene 3 átomos, ¿sí? No me importa de qué. Por ahora no me importa de qué, sino que son 3 átomos, ¿sí? Bien, ¿yo qué tengo acá? Que un átomo es igual al peso atómico, ¿sí? Es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, igual a 22,4 litros. Si a mí me están pidiendo átomos, me tengo que centrar en esto, ¿sí? Y como yo acá tengo 3 átomos, puedo trabajar con esto. Entonces, ¿qué digo? Que un átomo es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Acá sería un átomo gramo, si quieren, la diferencia. Bien, por ende, 3 átomos gramos va a ser igual a... Sacamos esto, 3 por 6,022 por 10 a la 23.
1,806 por 10 a la 24 átomos. ¿Bien? Entonces, ahora yo sé lo que pesan estos 3 átomos, ¿sí? O la cantidad, no sé lo que pesan en realidad, sino sé la cantidad de átomos que están contenidos en estos 3 átomos gramos, ¿sí? Bien, ahí tengo la primera parte de ese ejercicio. Ahora voy a la segunda, ¿sí? Yo tengo que un átomo es igual al peso atómico, ¿sí? Bien, ¿qué pasa acá? Estos 3 átomos, ¿sí? Que van a ser lo mismo que 1,8, 1,806 por 10 a la 24, estos 3 átomos están contenidos en un mol de dióxido de azufre. Ese mol de dióxido de azufre pesa, como ya habíamos dicho antes, 64 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué equivalencia puedo hacer yo? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Estamos de acuerdo con que esto, el dióxido de azufre, es igual a 3 átomos, ¿sí? Y el dióxido de azufre, a su vez, es igual a 64 gramos, ¿sí? Por ende, ¿qué puedo decir? Que 64 gramos, en 64 gramos de dióxido de azufre hay 1,806 por 10 a la 24 átomos, ¿sí? Por ende, en 128 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántos átomos habrá? ¿Sí? Sacamos la cuenta. Y esto me da 3,6 por 10 a la 24. Bien, está igual. Bien, y da eso el resultado. ¿Sí? Bien, acá estaría el último resultado. ¿Sí? Bien. Ya hicimos este ejercicio. ¿Sí? Siempre tienen que estar atentos cuando se habla de átomos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que pasa cuando tenemos que saber los átomos de un elemento, ¿sí? En este caso, supimos los átomos de un compuesto. Ahora vamos a un elemento. Vamos a borrar. ¿Sí? El ejercicio ya terminó, era eso. Bien. Yo quiero saber ahora los átomos que voy a tener de un elemento. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer acá? Diferenciar si mi elemento es monoatómico o es diatómico. ¿Por qué? Porque va a variar mucho, básicamente. ¿Sí? Vamos a ver ahora las diferencias. Teníamos que un átomo es igual al peso atómico, que es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, que es igual a 22,4 litros, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Básicamente, si mi elemento es monoatómico, me va a coincidir las dos reglas. ¿Cuáles serían las dos reglas? Esta es una, y la otra sería la de moles, con peso molecular y cantidad de moléculas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en el ejercicio 36 les van coincidiendo todos los coinciden mucho todos los resultados, ¿sí? Es como que hay 1,71 de respuestas desde la pregunta A hasta la pregunta D, ¿sí? Y eso básicamente se da porque si yo quiero saber la cantidad de átomos que hay, ¿sí? Acordémonos que podía venir de un compuesto o de un elemento.
El elemento a su vez podía ser monoatómico o diatómico o también poliatómico, ¿sí? Si es monoatómico, básicamente tanto átomo como mol va a ser lo mismo a nivel práctico. A nivel teórico no, ¿sí? O sea, en teoría son cosas diferentes, pero a nivel de resultados de ejercicios, si mi elemento es monoatómico, por ejemplo el sodio, ¿sí? Yo tengo el sodio tiene como peso atómico 23 gramos, ¿sí? Este sería el peso atómico, que por ser una sustancia monoatómica va a coincidir con su peso molecular. Por eso si la sustancia es monoatómica, estas dos reglitas van a ser iguales, ¿sí? Iguales, no van a tener problemas. Ahora, ¿sí? Como coincide el peso atómico con el peso molecular, van a coincidir estos, ¿sí? Básicamente va a coincidir todo. Va a ser lo mismo, teóricamente, ¿bien? Teóricamente no, sino prácticamente. A nivel de resultados. ¿Qué pasa cuando es diatómico? Cuando es diatómico, monoatómico, diatómico, ¿sí? Cuando es diatómico, por ejemplo, lo que pasa con el hidrógeno, ¿sí? Que el hidrógeno no existe como monoatómico, sino que existe como sustancia diatómica, ¿sí? Siempre existen dos átomos juntos. ¿Qué pasa? Acá, ya a nivel práctico, ¿sí? A nivel de resultados, de ejercicios, no va a ser lo mismo estas dos fórmulas, sino que van a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque en el hidrógeno tenemos que el hidrógeno tiene como peso atómico, el hidrógeno, ¿sí? Tiene como peso atómico 1 gramo. Este sería el peso atómico. ¿Bien? Y como peso molecular van a ser 2 gramos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque la molécula de hidrógeno está conformada por 2 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, cada hidrógeno pesa 1 gramo, por ende el peso atómico es 1 gramo. El peso molecular de la molécula, ¿sí? Va a ser de 2 gramos. ¿Por qué? Porque la molécula de hidrógeno está conformada por 2 átomos de hidrógeno. Si cada átomo pesa 1 gramo, va a pesar 2 gramos como peso molecular, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estas igualdades, ¿sí? Ahora lo que más hace quilombo es esto, átomos y moléculas, o sea, les hace un quilombo más o menos. Es fácil si siguen esta regla de acá, ¿sí? ¿Por qué? El peso atómico, ¿sí? O sea, 1 gramo, si se fijan, peso atómico, lo voy a poner acá, vamos a hacer con el negro. El peso atómico va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Igualdad que está acá. ¿Cuál es el peso atómico? 1 gramo. ¿Sí? Entonces, 1 gramo va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Por ende, como yo tengo 2 átomos, ¿sí? O tengo en este caso 2 gramos, justo coinciden en el hidrógeno, ¿sí? Voy a tener 12,044 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Esto se ve mejor si utilizan básicamente las sustancias diatómicas, ¿sí? ¿Qué pasa con el peso molecular? ¿Sí? Yo me voy y el peso molecular, ¿sí? Va a ser igual a 6,022 por el 23. ¿Cuál es el peso molecular? 2 gramos. Sí, entonces 2 gramos va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Básicamente, para que no se confundan, tendrán que hacer
esto y acá sumar, por así decirlo, para que lo vean más fácil, otra igualdad como esta. ¿Por qué? ¿Sí? Si se fijan, cada peso atómico pesa 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Como tengo el peso atómico es 1, ¿sí? En una molécula tengo 2 pesos atómicos o 2 átomos, que cada uno pesa 1 gramo. Entonces en total voy a tener 12,044 por 10 a la 23 átomos. En cambio, las moléculas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque tengo que mi igualdad, que el peso molecular es igual a 6,022 por 10 a la 23. El peso molecular es el total, o sea que serían 2 gramos, ¿sí? Entonces 2 gramos va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23. No sé si me expliqué muy bien, pero más o menos es así, cuesta entenderlo al principio, ¿sí? Ahora capaz con el ejercicio que vamos a ver ahora, eso lo vamos a dejar, se entiende un poco mejor. Vamos a poner acá, bien bonito, peso molecular, 22,4 litros. Vamos con el 36. El 36 dice, en 100 gramos de cloruro de sodio, determinar. La pregunta me pide los números de moles de cloruro de sodio. ¿Sí? Me pide número de moles de cloruro de sodio que hay en 100 gramos. ¿Qué hago? Primero que nada, dijimos recién peso atómico, ¿sí? Perdón, peso molecular. En este caso vamos a sacar el peso molecular del cloruro de sodio. Tengo el cloruro de sodio, ¿sí? Está conformado por 2 átomos, un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿Sí? El átomo de sodio pesa 23, entonces va a ser 1 por 23 gramos. Y el de cloro va a pesar 35,5, por ende va a ser 1 por 35,5 o 35,45, les voy a poner a algunos, da lo mismo. ¿Sí? Que en total me van a sumar 58,5 gramos. Va a ser igual al peso molecular. ¿Sí? Entonces me piden número de moles de cloruro de sodio. Punto A, número de moles de cloruro de sodio, es similar al que hemos hecho antes. Me pide moles, ¿sí? De cloruro de sodio, me dan 100 gramos. Entonces voy a trabajar con peso molecular que también está en gramos, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es el peso molecular de mi sustancia? 58,5 gramos de NaCl, ¿sí? O de cloruro de sodio, es igual a 1 mol. Bien, por ende, 100 gramos de cloruro de sodio van a ser igual a... Sacamos 100 dividido 58,5, 1,7 mol. Bien, este es el ejercicio A, es similar al que hicimos antes. Vamos con el B. En el B nos van a preguntar el número de átomos gramos que hay de sodio, ¿sí? Bien, si nos fijamos, nosotros en la molécula de cloruro de sodio vamos a tener un atomogramo de sodio y un atomogramo de cloruro, de anión cloruro en realidad, ¿sí? O de cloro. Bien, como el sodio es monoatómico, ¿sí? Su peso atómico en este caso va a coincidir con el peso molecular. Bien, entonces me están pidiendo la cantidad de átomos gramos, ¿sí? Me voy acá arriba, esto lo voy a reemplazar así no se confunden por... ¿Sí? Bien, entonces sé que tengo un atomogramo, ¿sí? En esta molécula. Entonces voy a tener un atomogramo
de sodio, bien, por cada 58,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? Hay un atomogramo de sodio en 58,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? Por ende, en 100 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántos átomos gramos habrá? Bien. Hacemos la cuenta. Sería 100 por 1 dividido 58,5, 1,7 de vuelta. ¿Sí? Ahí estaría el resultado del ejercicio B. Bien, ahora vamos con el ejercicio C. ¿Sí? ¿Qué me pide el C? Me pide los números de moles de sodio. Y acá donde van a ver una diferencia de por qué cuando es monoatómico estos dos coinciden. ¿Sí? En este caso, como son es un elemento monoatómico, va a coincidir los moles con los átomos gramos. ¿Por qué? Entonces fíjense, tengo un átomo de sodio yo por cada molécula de cloruro de sodio, ¿sí? El peso atómico o un átomo coincide con el peso molecular. Bien. Por ende, yo voy a tener un mol de sodio por cada 58,5 gramos de NaCl. ¿Por qué tengo un mol? Porque un mol de sodio, como es una sustancia monoatómica, pesa 23 gramos. ¿Sí? Y bueno, da la coincidencia, como es monoatómico, el peso atómico coincide con el peso molecular. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un mol de sodio en 58,5 gramos de cloruro de sodio. Por ende, en 100 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántos moles tendré? Lo mismo de recién, 1,7 moles en este caso. ¿Sí? Si se fijan, como decía recién, a nivel resultado, cuando es un elemento monoatómico, ¿sí? A nivel práctico los resultados son los mismos. A nivel teórico ya no es lo mismo, ¿sí? Porque no es lo mismo un mol que atomogramo, ¿bien? Pero bueno, coinciden porque son elementos monoatómicos, se los repito, para que no se les olvide. Bien, vamos con el ejercicio D. Bien, el ejercicio D nos pregunta los números, vamos a borrar esto, ¿sí? Bueno, me cae más espacio, ¿no? Nos preguntan los moles de átomos de cloro. Sí, los moles de átomos de cloro es lo mismo que le digan... es lo mismo que le digan átomos. ¿Cuántos átomos de cloro hay? O cuántos átomos gramos de cloro hay, ¿sí? Diferente terminología nomás. Bien. Entonces, yo que sé que en mi molécula de cloruro de sodio tengo un átomo de cloro. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? El cloro es un elemento diatómico. Por ende, su molécula va a estar formada por dos átomos, ¿sí? Va a ser un átomo y un átomo, ¿sí? La suma de esos dos átomos me van a dar mi molécula de cloro. Bien. Eso lo vamos a ver en el ejercicio que sigue. ¿Sí? Pero bueno, para que vayan teniendo la idea. Pero, ¿qué tengo en mi molécula de cloruro de sodio? Solamente tengo un átomo de cloro, ¿sí? Nos vamos a la equivalencia. Un atomogramo es igual a el peso atómico, ¿sí? Es igual a 6,022 por el 23, bla, bla. Entonces, me dicen que quieren saber la cantidad de átomos de cloro que yo tengo en 100 gramos de cloruro de sodio. Yo tengo un átomo, gramo, de cloro
en 58,5 gramos de NaCl, ¿sí? Por ende, en 100 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántos átomos gramos voy a tener de cloro? 1,7 átomos gramos. ¿Sí? Si se fijan, tengo un átomo de sodio por cada 58,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? Por eso siempre hagan esto al principio, cuando estén empezando, que los ayuda a guiarse más o menos. Vamos con el último, con el E, ¿sí? Que ahora van a ver la diferencia entre un monoatómico y un diatómico. Me piden la cantidad de moles de cloro, ¿sí? Vamos a hacerlo acá abajo. Yo tengo que el cloro, ¿sí? Es, como dijimos recién, diatómico. Bueno, está conformado por dos átomos, ¿sí? Por ende, los dos átomos me van a formar un mol de cloro, ¿sí? Por ende, si yo tengo solamente un átomo, ¿sí? Me va a formar medio mol, ¿sí? ¿Se entiende? Si tengo dos átomos, si tengo estos dos átomos, voy a tener un mol de cloro. Si tengo solamente un átomo, voy a tener medio mol de cloro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Yo tengo solamente acá un átomo de cloro. Si tengo un átomo de cloro, voy a tener medio mol de cloro, no voy a tener el mol entero. Entonces, ¿qué digo? Que en 58,5 gramos de cloruro de sodio, yo tengo solamente 0,5 mol de cloro. ¿Bien? Por ende, en 100 gramos, ¿cuántos moles tendré? ¿Sí? Y eso me da... Eso me da 0,85. 0,85 moles. Bien, entonces ahí tendría la diferencia entre lo que sería un elemento monoatómico como es el cloro, que vimos que tanto los átomos como los moles coinciden, y después vimos un ejemplo de lo que sería un elemento diatómico como el cloro, en el cual no van a coincidir los números de átomos, gramos, con lo que serían los moles, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido bien la diferencia. Esos dos ejercicios son los que les quería mostrar más o menos, para que supieran diferenciar o tener una base a donde agarrarse para hacer los otros ejercicios, ¿sí? También les quería aclarar algo cuando les dan una sustancia que esté hidratada. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, tengo sulfato de calcio, tetrahidratada o tetrahidratado, ¿sí? Sulfato de calcio tetrahidratado. ¿Bien? Cuando yo tengo un puntito y al lado tengo moléculas de agua, es que esas moléculas de agua están incluidas en mi sustancia. No es que están aparte, ¿sí? Sino que forman parte de la sustancia. Por ende, si yo saco el peso molecular de esto, ¿qué tendría que hacer? Digo, tengo un átomo de calcio, un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno, 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Acá vamos a poner oxígeno, azufre y calcio. Bien. Ahora agrupo. Voy a tener calcio, solamente de calcio. Voy a tener un átomo de calcio. De azufre también voy a tener un átomo de azufre. De oxígeno voy a tener los oxígenos de acá sumados con los oxígenos del agua. Entonces voy a tener 4 átomos de oxígeno más 4 átomos de oxígeno. 8 átomos de oxígeno. Y de agua voy a tener 8 átomos de agua. Por ende, esto va a ser 1 por 40 gramos, que es el peso atómico del calcio, 1 por 32 gramos, que es el peso atómico del azufre,
8 por 16 gramos, que es el peso atómico del oxígeno, y 8 por 1 gramo, que es el peso atómico del hidrógeno. Esto me va a dar como peso molecular, esto va a tener un peso molecular de 40 más 32 más 8 más. Esto va a tener un peso molecular que va a ser igual a 208 gramos. ¿Sí? Ojo, ojo con los átomos, porque a veces ustedes capaz les pueden pedir la cantidad de átomos que hay de oxígeno y ustedes capaz ponen 4 nomás y son 8, ¿sí? Por eso siempre hagan esta tontera al principio para que fijen, ¿sí? Y tengan una base buena, ¿sí? Para saber la cantidad de átomos que hay en total, ¿sí? Sobre todo cuando les ponen estas moléculas que se confunden a veces. Bien. Aclarado eso, vamos con... no se me ocurre ningún ejercicio más para hacer de ejemplo. Tampoco les quiero estar hablando esta mañana. Vamos a hacer lo que serían sistemas homogéneos y heterogéneos, ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Para diferenciar cómo nombrarlos, ¿sí? O cómo los componentes y las fases, cómo distinguirlas bien. Vamos a ver que estoy grabando todavía. Bien, está todo perfecto. Bien, acuérdense de sistemas homogéneos. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que puedo ver una sola cosa. Sistemas heterogéneos, puedo ver más de dos cosas, ¿sí? Para que tengan eso en la cabeza. Supónganse, estamos con los sistemas heterogéneos. ¿Cuál puede ser un sistema homogéneo clásico? Un vaso de agua, ¿sí? Agua en la cual se le haya disuelto previamente sal o azúcar, ¿sí? Si yo disuelvo la sal, ¿sí? Imagínense, no va a haber nada, va a haber agua nomás. Entonces eso va a tener una fase, pero va a tener dos componentes. ¿Cuáles van a ser los dos componentes? El agua y la sal o el azúcar, depende de qué quieran diluir. Vamos a sistemas heterogéneos, ¿sí? Vamos a un ejemplo, ¿sí? Clásico que los confunde. Tengo un recipiente. En el recipiente tengo agua, tengo cubitos de hielo, ¿sí? Tengo virutas de hierro, ¿bien? Tengo arandelas de hierro y tengo arena. ¿Sí? Supónganse. Ustedes se fijan, lo primero que tienen que ver son las fases. ¿Qué es la fase? Lo que pueden ver con el ojo, básicamente, a nivel macroscópico. ¿Qué pueden ver? ¿El agua la pueden ver? Sí la pueden ver. ¿Los cubos de hielo los pueden ver? Los pueden ver. ¿Las arandelas de hierro las pueden ver? También las pueden ver. ¿Las virutas de hierro las pueden ver? También las pueden ver. ¿La arena la pueden ver? También la pueden ver. Entonces van a tener, dentro de las fases, van a ser 5. Ustedes van a decir, pero las arandelas de hierro y las virutas de hierro son de hierro. Exacto. Están formadas por el mismo componente, pero a nivel de fase yo distingo dos cosas diferentes, porque tienen diferentes formas, ¿sí? Entonces las tomo como dos fases distintas. Ahora vamos con los componentes. ¿Qué puedo hacer para los componentes? Digo, bueno, tengo virutas, tengo arandelas, tengo agua potable o agua común, tengo hielo y tengo arena. ¿Sí? Bien, las virutas están conformadas por hierro. Bien. Las arandelas están conformadas por hierro, o su componente esencial es el hierro. El agua tiene como componente el H2O, que es el agua. El hielo también. Solamente está en diferentes estados de agregación, pero sigue siendo agua, ¿sí? Bien, y la arena es arena. No nos vamos a complicar mucho. Entonces, si se fijan, acá tengo solamente un componente que es el hierro, acá tengo solamente un componente que es el agua, y acá tengo otro componente más que es la arena, ¿sí? No cometan el error de poner que son dos componentes diferentes porque el hierro es hierro. Acá es hierro y acá es hierro.
Acá es agua y acá es H2O y acá es H2O, ¿sí? Que las fases sean diferentes puede pasar, las tienen que poner como fases diferentes, ¿sí? Por eso yo he puesto esto como una fase, esto como otra fase, el agua como otra fase, las arandelas, las virutas como otra fase y las arenas. ¿Bien? Pero a nivel de componentes, esto y esto es lo mismo. Si yo lo fundo, voy a obtener hierro. ¿Bien? Entonces a nivel de componentes voy a tener hierro, agua y arena, o sea, 3. ¿Sí? Bien, pero que esté más claro eso, ¿sí? Vamos con las excepciones de todo lo que son sistemas materiales, ¿sí? Vamos a tener excepciones que van a ser el agua, el aire, la sangre y la leche. El agua es un sistema homogéneo, ¿sí? No me pregunten, no lo haría así. La facultad lo toma como sistema homogéneo. Si ustedes van a analizar el agua, van a ver que es un sistema heterogéneo a nivel microscópico, pero la facultad lo toma como sistema homogéneo. Entonces ustedes lo toman como sistema homogéneo. El aire les tienen que especificar si es aire común, ¿sí? O si es aire filtrado o puro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el aire común, el que estamos respirando ahora, es un sistema heterogéneo, ¿sí? Y el aire filtrado puro, como es una mezcla solamente de oxígeno y nitrógeno, se va a tomar como una sustancia, como un sistema homogéneo, ¿sí? La sangre, bien, va a estar formada por el plasma, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿sí? Por ende va a ser un sistema heterogéneo. Y la leche va a ser un sistema heterogéneo también. ¿Por qué? Porque va a ser todo lo que sea la sustancia blanquecina de la leche, ¿sí? Donde están inmersas las proteínas, los azúcares, todo, ¿sí? Y va a tener flotando gotículas de grasas que se van a ver amarillas. Entonces yo a nivel microscópico puedo diferenciar dos fases, ¿sí? Por eso se dice que la leche es heterogénea. Son excepciones, ¿sí? Estas tómenlas con este razonamiento. Todo lo otro, lo que vimos recién y todo lo que les dan en ejercicios, tómenlo con el razonamiento que es el que se usa básicamente, ¿sí? Ustedes me dicen, bueno, y si me pongo a ver entonces el agua disuelta con la arena, con sal, es heterogéneo también. Por eso digo que no se enrosquen, ¿sí? Estas son las excepciones, tomen estas excepciones, estudienselas, sepan cuáles son y todo lo otro lo razonan como lo vayan razonando, ¿sí? Bien, aclarado esto, nos faltaría nomás ahora un poco de lo que sería sistemas. A ver. Se me quedó sin batería. Bueno, nos quedaría ver estados de agregación del agua. Me he olvidado. Igual sí, nos quedan ver las propiedades de la materia, ¿sí? Bien, las propiedades de la materia. Acuérdense que vamos a tener propiedades generales y específicas, ¿sí? Las generales son las propiedades que van a tener todas las sustancias y las específicas son las que le van a dar identidad a determinadas sustancias, ¿sí? Acuérdense que dentro de las propiedades específicas vamos a tener propiedades químicas y propiedades físicas, ¿sí? Dentro de las propiedades específicas y vamos a tener propiedades químicas y propiedades físicas, ¿sí? Bien, las propiedades físicas se pueden a su vez dividir en intensivas o extensivas, ¿sí? Acuérdense que las propiedades físicas son en las que no se produce un cambio en la composición interna de la molécula y en las propiedades químicas sí se produce un cambio en la composición interna de la molécula. Entonces las propiedades físicas pueden ser intensivas, las cuales no dependen de la masa, y las extensivas que sí dependen de la masa. No sé, ejemplos de propiedades extensivas pueden ser el peso, el volumen, el área, calor ganado, calor perdido, ¿sí? Y dentro de lo que serían las propiedades intensivas, ¿sí? Acá vamos a tener las extensivas y las intensivas.
Dentro de las intensivas vamos a tener la densidad, olor, color, sabor, propiedades perdón, esas no, punto de ebullición, ¿sí? Todas son propiedades intensivas. Acuérdense que las propiedades químicas siempre son intensivas. ¿Sí? Siempre. Todas las propiedades químicas son todas intensivas. ¿Cuáles son las propiedades químicas? Oxidación, reducción, combustión y reactividad química. Las 4 son propiedades intensivas. O sea que no dependen de la materia. ¿Bien? Acuérdense de eso. Y en las propiedades químicas se encuentra la combustión. ¿Qué es la combustión? ¿Sí? Es cuando ponemos a determinada sustancia en presencia de oxígeno. ¿Sí? Vamos a tener 3 tipos de combustiones, una completa y 2 incompletas, ¿sí? Entonces vamos a tener la sustancia que reaccione, que puede ser cualquiera, más oxígeno. ¿Sí? En las 3 como una combustión, las combustiones siempre, acuérdense, son en presencia de oxígeno. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a tener la primera combustión. La combustión completa me va a dar siempre dióxido de carbono más agua. ¿Sí? Las combustiones incompletas van a ir perdiendo oxígenos en la formación de los productos. Por ende, una me va a dar monóxido de carbono más agua y la otra me va a dar carbono más agua. ¿Sí? Entonces, esta de acá sería una combustión completa, la cual tienen que saber de memoria. Y esta de acá va a ser una combustión incompleta. Cuando les dicen combustión en un ejercicio, ustedes tienen que sobreentender que se habla de esta reacción. Independientemente del reactivo que les pongan acá, esto y esto es constante siempre, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen que tener esta ecuación fijada, ¿sí? Y las incompletas les tienen que especificar si les da monóxido o carbono, ¿sí? Pero generalmente se toman más las combustiones completas. Bien. Yo creo que nos quedaría por ver solamente propiedades de los líquidos sólidos y propiedades de los líquidos sólidos y las propiedades que vamos a tener en los diferentes estados de agregación, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso. Bien, ustedes tienen un cuadrito re bonito en el material de estudio, ¿sí? Yo no lo tengo acá, así que vamos a ir haciéndolo a medida que me voy acordando las propiedades, ¿sí? Difusibilidad. Bien, la difusibilidad es una propiedad que van a tener solamente los líquidos que pueden difundir en otros líquidos y los gases que pueden difundir en otros gases, ¿sí? La expansibilidad es una propiedad exclusiva del estado de agregación gaseoso, ¿sí? Bien, después vamos a la forma. ¿Quién tiene forma propia? Solamente los sólidos tienen forma propia. ¿Qué pasa con líquido y gaseoso? Adquieren la forma del recipiente, ¿sí? Esa es la característica del estado líquido y estado gaseoso en respecto a la forma. Volumen, solamente el estado sólido y el estado líquido, ¿sí? Acá vamos a poner, para que no se pierda, ¿bien? Después vamos con el movimiento. El movimiento en el estado sólido va a ser solamente de rotación, ¿bien? Porque las partículas van a ocupar un estado fijo, posiciones fijas, entonces van a poder solamente rotar en el lugar en el que estén posicionadas. Ahora, en el estado líquido, las partículas van a tener un poco más de movimiento, ¿sí? Van a tener movimientos de rotación, de traslación y también van a poder vibrar, ¿sí? No va a ser exagerado el movimiento en el estado líquido, pero va a ser mayor que en el estado sólido. En el estado gaseoso ya el movimiento de rotación, traslación y vibración es exagerado, ¿sí? Están altamente excitadas las partículas, entonces el movimiento que tienen es exageradísimo. Ahora vamos con
las fuerzas de adhesión y cohesión, que no sé cómo se las ponen, ¿sí? Las fuerzas de cohesión y las de repulsión. Las fuerzas de cohesión y repulsión en el estado sólido, ¿qué pasa? Las fuerzas de cohesión son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. ¿Bien? Por ende, van a estar todas juntas las partículas. ¿Sí? Van a pasar lo que pasaba en el movimiento y solamente van a poder vibrar, pues van a estar juntitas. En el estado líquido, las fuerzas de repulsión ya van a ser un poco mayor, ¿sí? Y van a estar cerca de igual a las fuerzas de cohesión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Las fuerzas acá más o menos van a estar más o menos igualadas, tanto las fuerzas de cohesión como las fuerzas de repulsión, ¿sí? En el estado líquido. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son muchísimo mayores que las fuerzas de cohesión. Bien, por eso también el movimiento exagerado que tienen las partículas en el estado gaseoso. Bien. Y acuérdense después que la tensión superficial, ¿sí? Solamente la puede desarrollar el estado líquido, por eso algunos insectos pueden caminar sobre el agua, ¿sí? Por esa tensión que se establece, ¿sí? Que se da también por las fuerzas de cohesión, ¿sí? Que están como en un equilibrio con las fuerzas de repulsión. Bien. Bien. Terminamos esto, nos quedaría solamente por ver una diferencia que hay entre evaporación y ebullición, ¿sí? Evaporación, no se ve nada de esto. Evaporación y ebullición. Bien. Evaporación y ebullición son básicamente lo mismo. Las dos hablan del pasaje del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que tienen que tener en cuenta ustedes? El tiempo en la que va a ocurrir la evaporación y la ebullición. ¿Por qué? Porque generalmente en la ebullición hay una entrega de calor al sistema, ¿sí? Entonces el periodo en el que va a pasar de estado líquido a gaseoso va a estar muy acortado en el tiempo, ¿sí? Va a ser un proceso en el que se va a llegar, por ejemplo, en el agua a los 100 grados centígrados mucho más rápido por la entrega de calor. ¿Cuál puede ser un ejemplo de ebullición? Cuando ustedes agarran una olla, ponen agua y la ponen a la hornalla, ¿sí? El calor de la hornalla hace que el punto de ebullición hace que ebulla, ¿sí? Y se pase de estado líquido a gaseoso mucho más rápido. La evaporación, en cambio, se da sin entrega de calor, ¿sí? Entonces imagínense cuando llueve un día, el otro día quedan charcos en la calle, ¿sí? De agua. Esos charcos se van evaporando en el transcurso del día, ¿sí? Van pasando del estado líquido al gaseoso en el transcurso del día. Pero les lleva mucho más tiempo, ¿sí? No se van a evaporar en 10 minutos. ¿Bien? Les lleva mucho más tiempo porque el aporte del calor viene del sol y del medio ambiente, ¿sí? Entonces, un proceso mucho más lento de pasar de estado líquido a vapor. Sí, básicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta más o menos de la diferencia entre evaporación y ebullición, ¿sí? Bien, y con eso creo que hemos tocado todos los temas más o menos que tenían dudas. Y bueno, espero que les vaya bien en la prueba.